Hola amigos, pues yo ahora tengo aquí unos nuevos invitados, a Laurelena Sada y a Iván Bronstein, que ayer estuve en la inauguración de esta nueva temporada en, ¿cómo se llama? ¿Cuentaminutos? ¿Cómo se llama el Por lugar? sexo. No, Contrarreloj, teatro contrarreloj. No, Contrarreloj y la temporada por sexo. Y la temporada por sexo, y la obra de Iván, en este caso, es Sexo y otros finales tristes. Y la verdad, podemos a lo mejor hablar de todo, menos del final. Ese pues se lo dejamos en secreto al público para que vaya y vea de qué se trata el final de esta obra, ¿no? Una obra fuertezona, ¿no? De alguna manera, Iván. Pues un poquito, creo que tiene la virtud de tener como muchos emociones, de repente como muy nostálgica, luego fuerte, suya de tono, pero sí, el tema sí es fuerte. Sí, sin duda. Oigan, me regreso un poquito. ¿Qué los inspiró a convertirse a ti, Laura, y a ti también, Iván, en actor y en tu caso, Iván, escritor? ¿Qué los llevó a hacer esta carrera tan llamativa pero complicada? Sí, bueno, pues en mi caso es esta parte de compartir, ¿no? De compartir, de contar historias, y me parece que encontré en el arte, en el teatro, esta conexión con el arte, y creo que por ahí me llevó a tomar la decisión de esta carrera, o sea, como esas ganas de compartir, de sensibilizar, de provocar todo esto que genera esta atmósfera del teatro, de lo que hacemos. ¿Y en tu caso, Iván? Bueno, en mi caso, siempre me gustó, me llamaba la atención, y creo que hasta que entré al CUT a estudiar, ahora sí que me quedé de chiripa porque yo pensaba que era muy talentoso y no necesitaba estudiar actuación, y entré en el CUT y me cambió por completo la visión de lo que era actuar, ¿no? El compromiso, el construir un personaje, lo que significaba tener el respeto por el escenario. Y yo creo que ahí fue donde ya el gusto se convirtió como en una pasión, pero a través de lo que mis maestros me enseñaron, de descubrir un mundo de una forma distinta a la que yo pensaba que era. Y creo que también por eso soy medio retorcido a la hora de escoger mis papeles o de montar obras, pero creo que es un poquito el contar historias, ya sea como actor, como escritor o como director, que puedan tocar las fibras de las personas. Y si una sale tocada, eso es increíble, ¿no? La obra de ayer es fuerte, pero creo que sí toca la sensibilidad o toca la historia de muchas personas. Sin duda. ¿Cómo describirían su proceso de preparación para un papel y qué los ayuda a conectar con el personaje? Las damas primero. ¿Qué me ayuda a conectar con el personaje? Bueno, yo creo que como mi actriz Laura Elena, yo le presto las herramientas que tengo. A mí me gusta ser muy generosa con mis personajes y darles todo lo que les pueda compartir. Es como encontrar esta parte de en qué sí me parezco al personaje, en qué no, qué fibras a mi actriz, no a mi personaje, o sea, no, a mi actriz, qué fibras le toca, qué fibras, en qué empatizo, y por ahí empiezo. O sea, por ahí empiezo como a construir, a desarrollar, darme cuenta qué tanto me parezco. Hay algunas cosas en las que me parezco muchísimo, otras en las que no me parezco. Entonces, ahí es como voy armando qué más le puedo dar. Y creo que cuando eres generoso con tus personajes, mientras más emociones, mientras más herramientas le prestes a tus personajes, pues es más grande, ¿no? Es más rico o tiene más matices. Y bueno, pues yo me voy por ahí, ¿no? Como encontrar, en conocerla, ¿no? O sea, conocerla mejor, irme a los detalles. Para mí también los detalles hacen la diferencia. Entonces, mientras más detallitos tenga el personaje, pues es más rico, ¿no? Lo disfrutamos más.
Bueno, en mi caso yo creo que un poquito por el tipo de personajes que hago, lo primero es no juzgar a mi personaje, tratar de entenderlo y en estos ondas retorcidas que usualmente tienen los personajes que hago, tratar de entender por qué, ¿no? Porque al final de cuentas, todos de una manera u otra, en mayor o menor grado, todos tenemos como maldad, ¿no? Y a veces pensamos cuando estamos enojados, ay, ojalá y tal, le pasa, ¿no? Pero creo que mucho eso es primero no juzgar, entenderlos, buscar, no es como, está padre que una persona sea así, pero sí es justificar las acciones de mi personaje porque lo hace. Y mucho, como dice Laura, tratar de entender qué hay de mí. O esas emociones que a veces uno puede tener como instantáneas y se van por enojo, por lo que sea, qué hay de mí, cómo me sentiría yo si fuera ese personaje, cómo me sentiría si me estuvieran pasando como estas situaciones. Y a través de eso voy como desmenuzando el personaje por completo, construyendo su historia desde antes, para que tenga como mucho más peso y mucho más entraña lo que hago. Y no ser como voy a tratar de repetir con mucha verdad los textos, sino todo esto que hay en el presente, en un guión, un pasado que tiene un personaje. Entonces trato de buscar y de armarlo en la medida de lo posible, y a veces no hay elementos, por ejemplo, cuando haces telenovela, a veces no hay tantos elementos, porque de repente estás hablando de algo, es que tú no sabes lo que yo sé, y tú como actor tampoco sabes hasta que viene el capítulo 80 y te enteras qué es lo que va a decir. Entonces tienes que armar una historia para construir con congruencia, lógica y verdad un personaje. Claro. Oye, hablando de sexo y otros finales tristes, ¿qué te inspiró a la creación de esta obra y qué mensaje crees que transmite? Pues yo creo que fue una mezcla de muchas cosas. Un poquito me basé en la historia de una amiga que vive en una relación así desde hace 35 años. Y se queja y llora y se pelea y sigue. Y después la visito y se sienta con el marido a comer como si fueran la familia feliz. Y entonces fui sacando historias desde mi hermano también tiene una historia, él es más como Margarita, ¿no? Y un poquito también la relación pasada que tuve. Hubo un momento en que me di cuenta que yo no estaba bien, que no era una relación sana, y entonces comenzaba a tomar distancia, pero era de un corte total. Y después lo que me llevaba a regresar en la relación era el sexo. O sea, caía, y cuando caía era como ¿por qué lo hice? ¿No? Y entonces me daba cuenta que me volvía a enfrascar en la relación, y entonces me costaba más trabajo salir. Y creo que hay muchas historias así, que a veces estás con la persona por las razones equivocadas y no encuentras la forma de cómo salir de ese pan. Y entonces te dedicas. A mí, por ejemplo, en algún momento de esta relación me pasó, es mi tiempo de desquitarme. Y al final de cuentas, el único que salió lastimado fui yo. O sea, lo que pensé que le iba a doler a la persona, no pasó. Y el único que salió lastimado fui yo, hasta que hubo un momento que dije, bye, y puse tierra por medio, así, radical. Pero creo que fue un poquito una mezcla de cosas que he visto en relaciones, cosas que me han contado, y una gran parte, mi historia también. Okay. ¿Qué papel juega el sexo y las relaciones en la obra? ¿Por qué crees que sea un tema relevante? Pues yo creo que el sexo es muy, en la obra es algo muy importante porque es algo que los une. Y en como instinto animal que tienen los personajes de agredirse, o sea, la agresión los va llevando al límite, y la agresión más como verbal de recuerdos del pasado, de cosas que viven ellos, los va llevando a ese límite y los va haciendo, creo yo, conforme va avanzando la obra, como más animales. Y cuando se convierten como más en animales, y me refiero como a por instinto, es cuando terminan cediendo
a la parte sexual y la disfrutan y la pasan, pero creo que más que un tema disfruten y lo gozan, disfrutan de cierta manera lastimar al otro a través del sexo también, ¿no? De provocarse, de que sea una relación sexual agresiva en todos los sentidos. Y después cuando se dan cuenta que cayeron, siempre le dije a los actores, piensen que es como un alcohólico que tuvo 15 años sin tomar y de repente en algún momento por cualquier situación emocional, circunstancias de tu medio, de la gente que te rodea, vuelves a caer. Y es como cuando después de que tomas y al otro día despiertas, lo que logré en 15 años lo eché a perder en un minuto. Y es lo que le decía, piensen que es así, para que cuando es la escena final del sexo y por fin tienen ese contacto al final visual, reaccionan que volvieron a caer en lo mismo y se empantanan cada vez más. Oye, Laura, ¿qué desafíos tuviste para interpretar a Margarita y cómo te preparaste para el papel? Sí, es un personaje muy intenso, un desafío, como dices, pero la verdad yo disfruto estos retos. Creo que lo importante de compartir y de contar esta verdad es no tener miedo a vulnerarse, ¿no? No tener miedo a vulnerarse. Entonces, por ahí me preparé, fue como ser muy honesta con lo que estaba pasando y si realmente quiero llevar ese mensaje al público, si realmente quiero que conecten, quiero que sientan, que sensibilicen, mi tarea era esa, o sea, mi tarea era ser honesta, era ser transparente y no tenerle miedo a eso, o sea, no tenerle miedo a sentir, ¿no? No tener miedo a sentir, que a veces es complicado y que llegar el sentimiento como era. Entonces, pues decidí hacerlo así, como honesta, transparente y prestarle como pues mi corazón y todo al personaje para poder construirlo y que funcionara para el público principalmente. Oye, pero además en este tipo de teatro en corto, llamémosle, sin hablemos de marcas ni mucho menos, pues tienes al público a 2 centímetros, literalmente. Sí. ¿No es un factor que influye también en la preparación, en el desarrollo del personaje? Sí, claro, es más emocionante tenerlo tan cerca porque se suma la energía, pero la verdad es que en equipo, con todo, con mis compañeros, dirección, llevamos este proceso también del control corporal, o sea, sí tenemos esta coreografía, sí, realmente sí tenemos, el personaje cobra vida, ¿no? Y se mueve como se tenga que mover, hacia donde se tenga que mover, pero sí tenemos un proceso, una dirección, un trazo y el desafío también está en estar muy concentrado porque, justo por eso, porque tienes a 1 centímetro, a 2 centímetros el público y de repente se pone intensa la obra y sube y se pone violenta y el cuerpo y nos ves con tanta fuerza física, ¿no? El cuerpo forma una herramienta muy importante en este montaje. Entonces también fue un desafío mantenernos así, ¿no? Mantenernos como en forma, fuertes y concentrados para quedarnos dentro de la atmósfera y justo generar lo que vivimos anoche. Déjame que te cuente, y Iván también le cuento, que ayer tuve la oportunidad de ver 2 veces la obra, y en la segunda vez fui el único público que no era parte de la producción, pero también, además de ver a los actores, tuve oportunidad de ver a Iván, y en algunas escenas Iván se transformaba. Tu cara, Iván, déjame decirte, tu cara también iba con los actores, o sea, hacías y decías, o sea, querías transmitir de alguna manera esa fuerza que tienen los actores en esta obra, pero que era un claro reflejo de tu cara. ¿Estás satisfecho con el trabajo de tus actores, Iván? Si es Mira, no, Laura se tape los oídos. No, no es cierto. No, yo en la medida que haya un personaje siempre llamo a Laura porque me parece que es una actriz extraordinaria
Disfruto mucho trabajar con ella porque es una mujer muy dúctil, no tiene peros de, ay, no, no quiero hacer esto. O sea, ella se avienta y como decía hace un rato, lo hace con total honestidad, sin cuestionarte nada, siempre como en función del personaje. Te cuento una anécdota porque aparte tienes que regresar a ver la versión LGBT. Eh, por el tema de los actores que traían una cuestión ahí como que no terminaban de sacar emocionalmente, hice un ejercicio de que vamos a pasarla como ejercicio, vamos a hacer, aunque improvisen, no se sepan bien el texto, particularmente uno que está haciendo Margarita, vamos a hacer el ejercicio pasando la obra, pero no en serio, no la quiero en comedia y quiero que saquen todo lo que puedan porque de un modo u otro les va a servir y va a conectar con algo que en este momento no están terminando de conectar. Después de que la pasaron, en este momento decidimos, porque fueron todos, que tenía que haber una versión LGBT. Para contestar tu pregunta, ayer yo estaba muy contento con lo que estaba viendo, las cosas que estaban logrando, y sé que es de ahí para arriba. Y en el momento que estaba viendo la versión LGBT, me conecté de tal forma, no solamente con el trabajo, sino con los actores, porque sabía lo que les había costado llegar a conectarse consigo mismos, y que a partir de que se dan el abrazo, cuando están bailando, ellos hasta el final. Y creo que era más una emoción, no porque estuviera yo solamente conectando con la obra, sino le decía a uno de los actores, es como esas mamás o esos papás que van al Festival del Niño y entonces lo ven que están bailando y se sienten súper emocionados y creen que su hijo es el más talentoso y el más bonito. Y creo que eso me pasó ayer con ellos y ya ver el conjunto del trabajo de Laura, de Carlo, de Emilio, como muy orgulloso porque lograron cosas increíbles, lograron conectar. Entonces, yo estoy más que satisfecho con el trabajo que están haciendo y creo que mucho se refleja en todo lo que se comentó ayer en la casa. O sea, no nos vamos a dar nuestros cebollazos, pero los comentarios generales era, esta obra está bien, esta. No, la obra 6 es increíble. Tienen que ver la obra 6, la sala 6. Está súper fuerte, pero está increíble. Una mujer me dijo, me quedé con muchas cosas dando vuelta en la cabeza y hubo muchos momentos en los que me dolía el estómago, ¿no? Y creo que eso es mucho, no solamente la pluma, sino lo que los actores hacen en escena. No puedes escribir una muy buena obra y si los actores no están al nivel, pues no pasa nada. O puedes escribir una obra que esté más o menos y tienes unos actores extraordinarios, logras un hecho teatral maravilloso y creo que sin vanidad sucede en Sexo y otros finales tristes. ¿Qué impacto, Laura, qué impacto crees que tiene la obra en la audiencia? ¿Y a qué reflexiones nos lleva a los que le hemos visto? Ok, creo que tiene un impacto de confrontación, ¿no? De encontrarte, que te muestren una verdad, una cruda realidad y darte cuenta que a lo mejor no el 100% de la obra, pero sí un porcentaje muy alto, dices, yo viví esto, yo me identifico con esta historia. Parte de los comentarios que estuvieron anoche fueron esos, me sentí identificada con este personaje, con el otro. Entonces, pues es una verdad incómoda para el espectador, puede ser, pero incómoda en el sentido de que está confrontando que en algún momento ha vivido eso exactamente o eso similar. Entonces, pues, es enfrentar la realidad, ¿no? Y bueno, ahí ya cada quien se va a llevar a su casa, pues, la tarea de, ¿no? O sea, a algunos les va a llegar de una manera la emoción y para eso es, ¿no? Para compartirlo, para que genere esta sensibilidad y ya después de la sensibilidad viene la conciencia, ¿no? Entonces empiezas a pensar de qué fue lo que sentí, por qué sentí esto y se empiezan a cuestionar y bueno, ¿no? Yo creo que eso es bonito cuando ya, cuando entra la conciencia de darte cuenta que lo que está pasando en escena lo vives en casa, lo puedes vivir en casa porque hay muchos momentos, es impresionante como en 15 minutos ocurren
muchas emociones, como lo comentaba Iván hace un momento, y creo que algún momentito de la obra está tocando estas fibras, está tocando estos corazones en el público. O sea, creo que sí está generando esta confrontación y esta conciencia. Oye, Iván, ¿no crees? Ahorita se me acaba de ocurrir, ¿no crees que podría haber una versión adicional, no nomás la LGTB, sino una al revés? ¿Más qué, perdón? Una versión adicional, no nada más el caso de la LGTB, sino que Margarita sea el papel del otro personaje. ¿Me expliqué? Sí, como... O sea, que sea una versión heterosexual, pero se inviertan. Exacto. Piénsalo. Ayer justamente que fuimos a celebrar, estábamos ya mil cosas por la cabeza, decimos, bueno, pues entonces como la otra actriz se estrena el sábado, pues, bueno, situaciones que pasaron, entonces la otra actriz se tuvo que ir, entonces entró de emergencia, estaba bien, pero lo que le dice a mis actores, yo quiero que esté al nivel de ustedes, entonces yo creo que el sábado ya está lista y entonces estábamos pensando una versión LGTB entre mujeres, pero ahorita que lo mencionas está súper interesante, yo creo que se los voy a proponer que sea al revés, ¿no? Margarita sea Pedro y Pedro sea Margarita en esta versión, porque ayer estábamos encontrando un montón de posibilidades y bueno, ya claro, entre que estamos divertidos, celebrando, ya más relajados, decían, no, pues hasta una versión así de los cuatro, ¿no? De los cuatro del elenco, ¿no? De estas, parejas, ¿no? Que buscan otras parejas para pasar. Entonces, allá ya nuestra mente funcionaba 1000 por hora, ¿no? Y sí, no, fíjate que no lo había, esa versión no nos pasó por la cabeza. Ajá, nos pasaron unas más retorcidas, pero sí, ayer decíamos, no, que sea como una historia swinger, los cuatro, ¿no? Pero está interesante porque también es el punto de vista de la mujer desde el otro lado, ¿no? Y está padre, lo vamos a probar. Sí, está bien. buena. Oigan, pues no sé si quieren agregar algo más. Creo no podemos hablar mucho más de la obra porque el final es realmente impactante, pero ¿quieren mencionar algo más? Además de, por supuesto, invitar a nuestra invitarlos audiencia y que nos digan dónde para que se queden picados. Creo que la frase que resume a la obra un poco es la que hemos puesto en redes. Cuando el amor se acaba, el odio y el sexo son la única razón para quedarse. Se los dejamos de tarea al público, entonces vayan, estamos en Contrarreloj, que es Francisco Murguía 78, estamos de viernes a domingo, y los viernes a partir de las 8, sábados a partir de las 7, los domingos a partir de las 5, y hay combos muy interesantes que te cuesta 600 pesos y puedes pedir palomitas, refresco, todo el rollo, pero puedes ver 6 obras de teatro con diferentes géneros, diferentes propuestas, y obvio, si pues, número 1 tiene que ver Sexo y otros finales tristes. Sin duda así es. Oigan, les agradezco mucho su tiempo, su trabajo, me gustó mucho la obra, la puesta en escena, les deseo mucho éxito y mucha mierda, por supuesto. Muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio. Gracias. No, hombre, pues encantados. Que tengan una buena tarde. Eso, igual. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Bye. Bye.